Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien, espero que hayan salido con paraguas y no como yo. Espero que, obviamente lo habían anunciado, pero bueno, a veces uno comete errores para demostrar que es humano, como decían de Maradona cuando erró el penal. Matías Rodríguez, ¿cómo le va? En controles de emisión, y Carolina de Cuadro en la producción de este programa. Amigos, quiero decir que estuve, simplemente contarles, en la Feria del Libro de Paysandú, y que realmente, bueno, por un lado quiero agradecer la invitación, pero por otro lado decir que la Feria de Paysandú estaba impresionante, estaba muy bien. En el 2016 yo fui, ahora la vi extraordinariamente mejor. Realmente es lindo que en el interior ocurran estas cosas. Y aparte, encima de todo, fueron dos escritores argentinos, que uno de ellos era muy amigo mío, digamos amigos que hace mucho que no nos veíamos, con Leonardo Oyola, el Tigre Oyola, el autor de Kriptonita, y bueno, con Alejandra Sina, que es una gran cuentista argentina. Y después estaba Martín Coan, que es un gran escritor, narrador y ensayista, bueno, es un profesor universitario, y con él no lo conocía y realmente estaba un poco impresionado por estar ahí y tener que presentarlo, pero realmente fue una charla. En realidad no fue una charla, digamos, me pusieron a mí para hablar con él y yo lo que hacía era levantar centros y él cabeceaba de todas partes. Es impresionante Martín Coan. Lo grabé, no sé si lo vamos a poder pasar, pero te estamos hablando de un nivel de sabiduría, de erudición literaria, compaginado con una gran capacidad para comunicar. Es un docente, obviamente, y hablando de lo que es la literatura, lo que es el lenguaje, y que el lenguaje es cualquier cosa menos un cristal transparente, ¿no? Que es lo que a veces muchos creemos o caemos en esa idea. Y bueno, entonces estuvimos hablando incluso o yo le propuse hablar también del lenguaje inclusivo, de lo políticamente correcto, en fin, fue extraordinario toda la charla de él. Espero, amigos, poder pasarla aquí en La Máquina de Pensar y compartirla, porque fue una cosa muy destacable, y la estoy destacando porque realmente no siempre ocurre que uno vaya a una feria y le pasan cosas como esas. Pero bien, ahora vamos a hablar de poesía. Vamos a darle la bienvenida al poeta y periodista y docente, licenciado, Gera Ferreira. ¿Cómo le va, Gera? Bien, todo ¿Anda bien, bien? bien. Está haciendo una maestría, dice, por lo menos aquí, ¿no? Estoy haciendo, sí, en literatura latinoamericana. Muy bien. La última vez que viniste como coautor por aquel libro de Horacio Quiroga, Contexto de un crítico cinematográfico, que eso estaba editado por la Biblioteca Nacional, ¿no? Exacto, sí. Y antes habías venido por un libro de poesía que aquí no figura. ¿Dónde está en poesía? Sí, La sensación es un lugar, ¿no? Editado por Irrupciones, por Exacto. Por Irrupciones. Sí. Mirá, eso me acordé. Y ahora editaste un libro llamado Continuidades, un libro de poesía, pero también que tiene prosa o que tiene narrativa, diría yo. Es un compendio de poesía y de narrativa, en este sello que yo desconocía y que se llama Fardo, ¿no? Y aquí está una de las editoras. ¿Cómo andás, Eugenia Ladra? No sé por qué me quedé en la cabeza que te llamas Jimena, y te dice, no, es Eugenia Ladra. Sí, un nombre que me dicen mucho es Agustina, pero no, sigo por ahora. Eugenia. Me sigo quedando con Eugenia. Eugenia, me decías Gera, que ya publicaste aquí en esta editorial llamada Fardo. Sí, la editorial la hacemos con Joaquín Di Lorenzi. Empezamos en octubre del año pasado. Y sacamos un primer libro que era mío, que se llama La naturaleza de la muerte, que es un libro de 3 cuentos breves. Y después sacamos un libro de Joaquín, que se llama El cielo. ¿Y es de poesía o de...? No, también es de narrativa, es un cuento largo. Y este es el tercero, que también a su vez es el primero fuera de nosotros, digamos. Pero ¿y se plantean el tema de la poesía o sí. Fue porque Gera... No, en realidad ahora hicimos esta primera parte de 3 libros de narrativa, porque decidimos incluir el de Gera dentro de lo que es narrativa. Y a partir del mes que viene vamos a sacar la colección de poesía, que va a tener un formato diferente. Y tenemos 3 libros prontos para publicar, que son de Laura Puchet, Pablo García Pose
y Nadia Amnesty. Uno de ellos, haciendo referencia a lo que decías recién, es con lenguaje inclusivo, lo cual nos pone muy orgullosos. Muy bien. Y bueno, y eso es como lo que se viene ahora. Nos estamos aprontando un poco porque en agosto, en los primeros días de agosto, viajamos a Buenos Aires a la Feria de Editores Independientes que se va a hacer en el CONEX, que son 3 días, y queremos ir mínimamente con 3 títulos de poesía y 3 títulos de narrativa, como para empezar. Impresionante, porque digo, una de las cosas que me llamó la atención es que Fardo no lo conocía, y bueno, yo les pregunté por la presentación de Gera y no la han hecho todavía, y los otros tampoco lo presentaron. No, en realidad parte de crear un poco nosotros la editorial era hacer las cosas como queremos y no como usualmente se hacen, y no nos interesa hacer como una presentación puntual por cada libro, sino como reunir el colectivo, que un poco así nos consideramos, como un grupo de personas interesadas por la literatura, y festejar en conjunto todo esto. Entonces estamos planeando algo para hacer cuando lleguemos al año, en octubre, y poder reunir a todos los autores que tengamos hasta el momento y autores con los que estamos trabajando para más adelante y generar como algo más desde ese lugar. Perfecto, perfecto. Y digamos los libros son similares, yo no vi los otros, pero digamos estamos hablando de libros de formato no muy grande, digamos. Sí, ¿no? exacto. Son iguales, lo que cambiamos es el color de la tapa y las ilustraciones. Cada libro se trabaja con un ilustrador o ilustradora diferente. ¿Distinto? Ah, sí. Mirá. Y nada, cambia el color de tapa. Los de poesía que van a salir ahora va a ser un formato cuadrado, que va a ser bastante diferente, pero mantiene como el formato de libro pequeño, libro objeto en cierta forma también, porque nos interesa como que sea bello estéticamente y a su vez que tenga materiales muy baratos, porque es parte como de la forma de trabajo que tenemos. O sea, nosotros no tenemos fines de lucro, y la forma en que trabajamos es que lo que recuperamos de un libro sirve para sacar el siguiente. Para el siguiente, Exacto. perfecto. Sí. Eso lo he visto en varias editoriales de Buenos Aires, y ya también lo he visto aquí también, en algunas otras editoriales, pocas, muy poquitas, como por ejemplo La Coqueta o Factor 30, por decir algunas dos, digamos, de las que también están en un colectivo llamado Sancocho. También y que van a estar. ¿Ustedes están también? Recientemente, ahora el sábado tenemos una feria y vamos a estar ahí por primera vez. Ah, bueno, felicitaciones. Gracias. La idea de Sancocho es un colectivo de editoriales independientes que, a diferencia, por ejemplo, de lo que se hace en Buenos Aires, yo les comentaba de que allá se hace prácticamente una vez a la semana, hacen una reunión, venden libros frente a una librería, ¿no? En su momento era Mansalva, la librería de Garamona. Aquí Sancocho lo que hace es una por estación, ¿no? Esta va a ser la de otoño, ¿no? Y tiene que ver con el Día del Libro, lo cual está muy bien. Y nada, aprovecho para decir que el viernes vamos a estar en una librería, la librería Montevideo de Tristán Narvaja, vamos a estar haciendo el programa desde ahí, o grabándolo, vamos a hablar de poesía con Maca y con Claudia Magliano. Pero pasemos a Gera Ferreira, si les parece. Colaborás en La Diaria, eso me olvidé decir, estás en la revista digital Sotobosque, que es una revista muy interesante, has sacado material muy interesante, y en el Cultural, en el País Cultural también. Sí, hace poquito empecé ahí. Hace poquito. Y en La Diaria tenía la característica de que eras de los pocos que hacía reseñas de poesía, ¿no? Sí. Que es un género muy difícil en cuanto a encontrar críticos. Sí. Prácticamente no hay críticos de poesía. La recepción bastante, ¿no?, escasa. Sí, no sabes, en verdad. Son muchos lectores, pero no sé si tanto los que consumen el discurso crítico sobre la poesía. Entonces, claro. Pero la poesía necesita, digamos, un crítica, ¿no? ¿no? Y bueno, eso es una forma de, ¿no? El criterio y una forma de tener referencia. Para mí sí, pero hay gente que de repente considera que no. Y en tu caso, el tema, bueno, hablemos de continuidades. Para empezar, tu tercer libro, sintetizaste el título. Sí, la verdad que porque el primero era Imagina el desierto, sí, el segundo era La sensación es un lugar, y el tercero es Continuidades. Sí, creo que me fui poniendo más compacto, más sintético, pero igual de conceptual, ¿no? Tipo, sin perder como la hondura de una palabra que significara algo más mayor. Claro. Y decime, Gera, y en caso tuyo, el tema de ser crítico de poesía y publicar poesía, ¿no te genera nada? ¿O no? Está bueno eso que decís, ¿no porque nunca te dijeron nada? Lo que pasa es que estos últimos años, desde 2014, o sea, La sensación es un lugar desde 2013.
Y en 2014 yo empecé a estar como más en la prensa, ¿viste? A generar como discurso crítico en distintos lugares. Y en un momento era lo único que hacía, ¿viste? Y la gente se entra a olvidar de que uno de repente arrancó También siendo es un poeta. creador, ¿no? Y ya te encasillan un poco, ya no te llaman cuando en antologías o lo que sea. Sí, y como sí, que ahora o sos... o lecturas de agua, ¿no? Claro, O estás como del lecturas. otro lado del mostrador y estaba un poco... yo no tenía un lugar, ¿viste? Lo vivía como naturalmente porque seguía escribiendo, pero tal vez sí le puse más al tema de la investigación, lo de Quiroga. Claro. Y eso. Y cuando quise acordar dije, pará, yo Yo también tengo escribo. material para sacar algo y la verdad que nunca o sea, se me apagó ese switch hasta que hace un año y poco dije, bueno, vamos a ponernos las pilas con esto. Y ahí, bueno, aparecieron los chicos de Fardo y, a través de mis ruegos. Sí, aparecieron. ¿Cómo fue el contacto? Bueno, fue muy gracioso porque llegué a Fardo por Instagram, que es una red que yo uso mucho. Y más que nada por el libro de Euge, ¿no? La naturaleza de la muerte. Yo dije, qué linda estética, o sea, ya de pique me gustaba como lo que veía, ¿no? Entonces empecé a averiguar y lo que tiene Fardo es que una de las formas de difusión es que te llevan el libro a tu casa o se coordinan una entrega, entonces es como más fácil llegar a ellos, además de las librerías ahora, ¿no? Pero me gustaba ese sistema, ¿no? Sistema a pie, ¿no? Cercano, Claro, el uno claro. con uno. De Sí, buscar sí, por sí, ese sí. lado al Sí, lector sí. y no tanto con de repente los caminos habituales de la presentación, la pompa que tiene llevar un libro. Sí. Entonces me gustó un poco ese sistema, les pedí el libro y bueno, en el momento de la transacción empecé a interrogarlo a Joaquín en ese momento, no lo dejé ir. Le dije, che, pero ¿cómo es esto del taller de Fardo y estos libros? Y bueno, me ¿Y empezó el a taller contar. de Fardo qué es, perdón? Bueno, en realidad Fardo no nace como una editorial, en realidad nace como una reunión semanal. Tipo taller literario. Claro, donde... Autoconvocado. Autoconvocado, exactamente, nunca mejor definido. Y nada, nos juntábamos, nos conocíamos algunos de un taller que íbamos. Y, ¿Qué podemos decir cuál es? Sí, el de Daniel Mella, que Ajá. lo recomendamos Perfecto. mucho. Lo que pasaba es que, claro, ya hacía un tiempo que íbamos y que estábamos buscando otra cosa. Claro. Sobre todo una especie de taller donde no haya una figura que comande, digamos, ¿no? Sí. Sino algo más equitativo. Y nos empezamos a reunir en mi casa, empezamos a llamar gente de afuera que nos interesaba cómo escribía o que nos interesaban escuchar sus aportes. Y es un taller que en realidad sigue sucediendo todos los jueves en mi casa. Pero lo que veíamos es que en la medida en que nosotros teníamos ese espacio, escribíamos más y teníamos la posibilidad de editarnos entre nosotros. Y de ahí dijimos, bueno, pero ¿qué vamos a hacer con todo esto que estamos produciendo? Y ahí empieza la editorial. Ajá. O sea que pero el taller ya se llamaba Fardo. No, en realidad se llamaba Era un Cerrito 716, que es donde vivo. Perfecto. Y después, cuando le tuvimos que poner nombre a la editorial, empezamos a buscar y salió Fardo. Claro, yo no formar parte de esos encuentros, una de mis primeras consultas fue, bueno, ¿qué pasa si yo les hago llegar algo? ¿Cómo es el sistema para gente que viene de afuera? Claro, que no está en el taller, ¿no? Y creo que ahí eso permitió como, bueno, ¿no? Contaminarse un poquito de eso y ellos también como abrir como el abanico de posibilidades y nada, el proceso editorial de este libro en particular a mí me pareció hermoso. Nunca me había pasado de tener como un ida y vuelta súper fluido. Eso es impresionante. Con los editores sí. y que hubiese un feedback, respeto. ¿no? Sí, obvio. A sí, eso te referís, que haya un sí, feedback, que pero haya opinión. constructivo. Sí, pero que haya una visión. Claro, sí. Si no, yo el libro que les entregué con los aportes de ellos se transformó en otra cosa que yo no estaba viendo. Entonces Correcto. eso es genial. Eso está bárbaro, ¿no? Eso es, primero porque te sentís, en general no ocurre eso, vamos a decir, ¿no? O sea, las editoriales uruguayas, en general, estoy generalizando, se limitan generalmente a, la edición le llaman a corregir, digamos, con una especie de corrección de estilo y no mucho más, digamos. Sí, darle el formato de libro. Claro. Darle el formato de aplicado libro. a lo que hacen. La verdad que acá me sentí cuidado por la producción. Está bárbaro, está bárbaro porque a mí tengo una experiencia que cuando edité un libro de cuentos en Argentina, de encontrarte del otro lado que alguien que te diga, no, para mí estos dos cuentos
no sé, y lo sacaría, y este cuento que lo pones acá escondido, no sé por qué no lo pones al final. Y yo digo, menos mal. Claro, ahí yo va. lo ponía escondido porque para mí era, y encontrarte a alguien que te diga, no, ponerlo al final, porque para mí es un poderoso cuento. Claro. Yo digo, bueno, llevaba 10 años que nadie le gustaba el cuento. Sí. Bueno, a nosotros nos pasaba un poco eso, porque incluso yo tenía la gran duda de cómo hago este libro partido en dos por poesía y prosa, sin que pierda las dos unidades, ¿no? Simbólicas de, bueno, ese discurso, el balance puede perderse, ¿no? Y ahí sirvió mucho, ¿no? Porque había yo tenía menos poemas y tenía más narración. Entonces empecé a trabajar sobre el destaque de las poesías en el principio y después sobre historias de la segunda parte. Y dentro de esas historias hay un personaje que atraviesa 3 historias. Y yo, claro, entonces yo no lo había puesto como de corrido, ¿viste? Entonces una de las primeras observaciones de los chicos fue, bueno, acá está este personaje, queremos más de ese personaje. Claro. Y bueno, así nació un texto extra, ¿no? Que lo creé a partir de esa observación que me pareció reacertada. Y también saqué un par de poemas que no estaban sumando y bueno, después encontramos un balance y quedó. Bueno, tiene que ver con dos continuidades, tiene que ver exactamente, aparte está partido al medio, en el sentido de que la mitad es poesía en el sentido de verso libre, digamos, lo que entendemos por poesía habitualmente, y la segunda mitad, instantáneas, está hecho por textos narrativos. Vos decías que pueden ser microficción, digo, algunos sí, otros, digo, en realidad todo puede ser microficción, porque la microficción viene determinada más que nada por la brevedad, como dice la palabra, microficción, y la brevedad no es cuantificable. La idea de breve va variando según los lectores, según las épocas, según probablemente el año que viene tengamos otra división de lo que es la brevedad, digamos. Básicamente está planteado como algo que se pueda leer de una sentada y que sea breve en ese sentido, digamos, lo que transcurre sea breve, ¿no? Sí, ya de por sí es un libro corto, porque me gustó también eso del formato, ¿no? Rápido, de ágil lectura. Y bueno, en la parte narrativa, la verdad que hice una patriada, porque tengo un cuento de 2 páginas que para mí es pila, ¿entendés? Tipo, me sentí orgulloso, y fue el que más me costó, digamos, cerrar. Pero el producto final, la verdad que estoy re contento con ese cuento. ¿Y cuál fue el que agregaste, Jackie? ¿Fue el que agregaste? Ese lo agregué. ¿Lo agregaste? Sí. ¿Cómo sabes? No, te pregunto. Intuición literaria. Sí, intuición periodística. Vamos a hacer una pausa, vamos con el perdón de las continuidades, aunque las continuidades pueden seguir después, ¿no? Sí. Y después seguimos, amigos, después de la pausa aquí por Radio Uruguay. Estamos conversando con el poeta Gera Ferreira y con Eugenia Ladra, editora de la editorial Fardo. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con el poeta Gera Ferreira y con Eugenia Ladra, editora junto con Joaquín Di Lorenzi. Con Joaquín Di Lorenzi, de esta nueva editorial que se llama Fardo. Es una editorial independiente y que va a estar este sábado en la Feria Sancocho de Editoriales Independientes, que es ¿a qué hora y dónde? Bueno, eso te lo puedo responder en un minutito, cuando me fije en mi celular. Porque me pasaron a mí. Gera, vamos a hablar del libro mientras tanto. Sí. Y hablemos de la poesía. La primera mitad es poesía y es una poesía conversacional, coloquial, es cotidiana. Sí, tal cual. Acá me pasó una cosa que a veces pasa con la poesía, que yo lo empecé a leer y iba en el ómnibus y el primer poema, que es el poema más largo, precisamente habla de la visión de en este caso la voz lírica que puede tener de viajar pero es la visión de voz lírica uruguaya, de viajar en un ómnibus uruguayo y por la noche, en fin, ¿no? Y me pareció... Hay un epígrafe, dice: lo único que controlo no tiene nombre, pero es mío, de Natalia Romero, que no la conozco. Natalia Romero es una poeta argentina, que vino hace poco, el año pasado vino por un encuentro de mujeres escritoras que hubo, y ahí la conocí y bueno, le pedí los libros de ella porque yo ya la seguía. Y aproveché la oportunidad que vino para manquearle los libros y cambiárselos por los míos, cosa que hacemos los poetas siempre. Y me pegó pila la poesía de ella porque es también, ¿no? Trabaja con la imagen cotidiana, ¿no? Con esas
situaciones sencillas de la vida doméstica que no son poetizables, y que cuando lo son te revelan algo diferente, ¿no? Y muy subjetivo también. No, revelan algo que hay detrás, digamos, de la realidad cotidiana, superficial, rutinaria. Hay otro poema que donde compras, digamos, la voz lírica compra un pedazo de pan, compra una flauta y todo lo que se te revela comiendo el coquito, ¿no? Lo que llamamos el coquito. Claro, de una acción totalmente, ¿no? Diaria, puedes sacar algo que se transforma en literatura. O sea, claro, sin duda, y que aparte lo que tiene la poesía es que es un vislumbre de otras dimensiones, ¿no? Digamos, de tratar de intuir otras realidades, o por lo menos de profundizar lo que decimos la realidad como si fuera una sola y clara y homogénea, ver que no es tan chata, no es tan rutinaria. No, para nada. De hecho, una de las cosas de continuidades era justamente eso, ¿no? De que siempre ese yo está como en movimiento y muy perceptivo de lo que ve, de todo lo que le llega, así sea lo mínimo, como es ir al súper a comprar un pan o ir en el bondi todos los días a trabajar, una escena que todos tenemos todos los días, y hacer de esa continuidad un objeto poético, ¿no? Claro. No, y aparte, digamos, de esa continuidad, hacer una especie de juego, de abstracción, o de tratar de condensarlo en un poema de manera tal que eso se convierta en algo autónomo, ¿no? Que queda como, ¿no? Como una situación aislada en la página de algo muy cotidiano, ¿no? Exacto. Yo te pediría si podías leer, incluso me estoy arriesgando, leer este poema tan largo, digamos, que se llama Itinerarios y que son 2 partes. No, te leo la segunda parte de ese. Bueno, dale. ¿Pero que no querés leer todo porque te parece muy largo? Que fue el que ensayé para... No, me imaginaba que si había uno para leer iba a leer porque los otros me parecían un poco más largos. Y no pasa nada, como... mirá que hay tiempo. Tenemos 10 minutos más, 12 minutos más. Pero bueno, lee el de camino, porque también el de camino a casa también tiene que ver con Montevideo, también tiene que ver con las veredas montevideanas. Bien, acá voy. Camino por la vereda de vuelta a casa. Camino pisando baldosas mojadas, semilevantadas con ánimo de crecer, envalentonadas, con ganas de levantarse y salir corriendo, con ganas de animarse a romperme la cara, si la gravedad se lo permitiese. Camino pisando baldosas mojadas, y debajo de cada una salen cosas, pensamientos sólidos, tan reales que te sorprenderías, tan piadosos que te obligarían a parar, a tomarte un segundo más, antes de decir cualquier pavada. Intento esquivarlos, pero es tarde. Serpentinas de agua mojan el dobladillo elegido. Pienso en el azar, pero no. La baldosa escupió su rabia con firmeza. La baldosa arrojó su desidia sobre mi pantalón alegre. Como cuando te duele algo que no sabes qué mierda es. Como cuando la lluvia se le da por caer así de fuerte. Y no es mentira. Solo que a vos te toca estar debajo del paraguas, o abrazado a alguien que te dice, me importás. La baldosa es también un ser que se sabe impotente. Muy bien, esta era la segunda sección de este poema más largo, se llama Itinerarios. También una cosa que vi es que en esta abstracción o en estas situaciones poéticas que generan ese poema, muchas veces aparece el diálogo con el lector. Vos en algún momento decís, hay como una complicidad. En algún momento sale vos sabés. Hay mucha conciencia del otro, ¿no? De uno y del otro, porque justamente, por lo que te digo, esas situaciones cotidianas se busca como esa identificación, de decir, esto también te pasa te puede pasar a vos, ¿no? Eso es lo lindo de la poesía llevada así, ¿no? De lo cotidiano, en realidad. Hay eso es por lo menos una ambición por comunicar, y aparte hay eso, digamos, que a mí me sorprendió, porque no es necesariamente toda la poesía está, más bien está muy vinculada al yo, ¿no? Sí. Al yo, hay una presencia muy fuerte del yo, ¿no? Sí, pero en algún momento aparece el vos sabés. Sí, no, es como social y personal. Comunicando, ¿no? Comunicando. Bueno, ¿podemos leer algún otro que elegiste? Bueno, vi que yo te decía que algunos me parecían canción, y para mí me parece que Más allá podría haber sido una canción, podría ser letra de canción.
Sí, y también pensé, ¿cuál más? ¿Cuál pensaste que podía ser una canción? Te Más pongo en allá, aprietos. el 18, en la página Ahí 18. va. Sí, bueno. Y también pensé que podía, no sé por qué, la Ser de Verdad, 12. Bueno, eso sí que voy a leer ahora. Me sonó como que podía ser un estilo de canción. ¿Leo ese? El que usted quiera. Bueno, voy a leer ese, que se llama Ser de Verdad. No quiero rechazar la tristeza, quiero entrar en ella, como una hoja que se abre al sentir el agua, luego de pasar días en necesidad. Hay pocas cosas que se asemejan a esa espera. Un verso, por ejemplo, siempre es de verdad cuando lo dejas llegar. Y la lluvia es de verdad. Y la sangre es de verdad. Y el perfume de la piel es de verdad. Y una sonrisa espontánea siempre es de verdad. Y mis muertos son de verdad. Y sus ojos que jamás desaparecen son de verdad. Los amigos también son de verdad, así como la noche es de verdad. Escribo para ser de verdad, atraído por una fuerza incomprensible como el amanecer. Escribo para entender lo que mi boca jamás dirá. Y cuando el fin ocurre, sé que la felicidad también puede ser eso, si te pones a pensar. Muy bien. Me hizo acordar a una canción de Jaime Ross, no sé, viste esa onda. ¡Qué ¿no? honor! Impresionante, no, pero si te pones a pensar, en fin. Puede ser, sí. ¿Me entendés? Sí, sí, por, sí. por esas pequeñas Re coloquial, ¿no? como muletillas que aparecen en algún momento y que cambian, le dan otro sentido al discurso, ¿no? Porque el discurso Sí. está muy centrado. Sí, ¿no? para mí hay algo de eso, de sacralizar las formas, ¿no? También. O sea, hay una blande del lenguaje que no es solo situacional, sino como, bueno, comunicativo. O sea, llegar a esas formas. buscar de ser comunicante, ¿no? Ser comunicante. Pero aparte, no solamente ser comunicante, sino incluir al otro. Claro. Tal cual. Incluirlo en la poesía. Y hablemos de instantáneas brevemente, ¿no? En instantáneas hay como textos narrativos, dijimos, que aparece esta chica que se llama Lucía, Sí. en esos textos que podrían ser son microficción en realidad, porque Sí. son muy breves, estamos hablando de una página y media. Hay uno que es un poquito más largo, que son, bueno, en este libro, que no es muy grande, son como 4 páginas, pero en realidad también yo lo incluiría dentro de la microficción. Sí. Sobre todo la intención, ¿no? La intención básicamente es la de, en una canción quizás ahí transcurre un poco más, pero la intención siempre es como que cosas que pasan en un momento, es una escena. Es Bueno, una situación. sí, un poco ahí el epígrafe que había elegido de Marguerite Duras dice eso, ¿no? De dejar todo en su estado de aparición. Eso me pareció una imagen re linda de cuando se te ocurren las cosas, ¿no? Y de trabajar con la anécdota y trabajarla en la medida que se desarrolla por sí misma, ¿no? Claro, Porque claro, uno puede claro. estar corrigiendo un texto permanentemente. Claro. Pero cuando encontrás como el foco anecdótico y es fuerte, bueno, vamos a quedarnos acá, ¿no? Trabajando en eso que ya es algo, porque a veces le agregamos cosas Sí, para sí, hacerlo sí. más potente y a veces una cosa muy chiquita puede explotar más que una cosa más larga. No, y aparte está el tema de lo que te pide, digamos, en ese momento esa situación. A veces uno alarga las cosas para caer en unos formatos que pueden ser Claro. cuentos, o que pueden ser un cuento tradicional, o un relato largo, Tal o cual. una novela. Y es increíble, pero Bas Ferreira ya lo decía en 1920, decía que a nivel filosófico hay ideas brillantes que se les empiezan a aguar Sí. por alargarlas a las 200 Claro. páginas. Sí, obvio. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Cuando hay cosas que pueden ser de ese momento, que incluso pueden no estar definidas Claro. totalmente, pueden ser Es hasta que, un boceto de claro, ni siquiera tienen por qué estarlo. O Ujú. sea, a veces forzás al texto a que se convierta en algo Exacto. que no te pide y que vos se lo querés agregar, ¿no? Por ejemplo, las historias de Lucía, que son cortitas. Yo podía haber seguido en cada una de ellas desarrollando su Yo día. pensé que ibas a seguir. Y no, y me pareció como más interesante cortar ahí, tipo en una escena y después cambiarla de escenario y seguir, o sea, que tenga justamente una continuidad Claro. que no sea textual, sino como más bien un hilo conductor. Eso estuvo Igual, bueno. digo, siguiendo esos microtextos de Lucía, se podría haber una novela que fuera de microficción también, ¿no? O sea, podría Sí, eventualmente. bueno. Acá hablamos un poco Sí, de puede ser eso. que sí. Es que sí, era una de Siguiendo. las... Una de las A mí me propuestas. gustó mucho el personaje de Lucía, me parece que tenía como mucho potencial. Y bueno, quería un poquito más para este libro Sí. y también hablamos como
creo que tenés como que armar algo específicamente de ella. Claro. Sí, hay unas miradas. En realidad este personaje Lucía lo que hace generalmente yo me di cuenta, bastante quieto también, ¿no? Está como mirando, está observando otras cosas, ¿no? Muy contemplativa, Sí, ¿no? Está o en una hamaca, o está de está espiando a los vecinos, ¿no? Pero espiando, pero porque justo le pero pasan justo adelante. Ahí, porque bueno, ahí no porque ella se moviliza. No. Está mirando un punto fijo y algo se le atraviesa. Exacto. Y bueno, cuando se le atraviesa algo, eso es el objeto que dispara la narración. Exacto. Y está muy bien. A mí me gustó mucho eso. Sí, tiene una relación como con lo pictórico, si se quiere, ¿no? Claro, como de visual. plantear la imagen y dejarla estar un poquito a ver qué pasa en esos segundos. Sí, no, y aparte es la imagen y después aparece detrás de esas imágenes, que en este caso son los vecinos, o puede ser otra, o bueno, el tema del perro, lo que sea. Detrás de esas imágenes aparecen sentimientos. Claro, sí, hay una soledad, ahí hay un estado de reclusión, un poco antisocial, pero... Che, Jera, y para terminar, hay un cuento, un microtexto, que es el más largo y que trata... también, que si se quiere es el único que como que habla de tiempo transcurrido también, ¿no? O sea, que pasó tiempo o va a pasar tiempo, ¿no? Y es de un niño que tiene problemas con un ojo izquierdo y que bueno, que no lo pueden operar, en fin, y que finalmente lo hacen una especie de un trabajo religioso. Exacto, una especie, no iba a ser macumba porque no sé nada de eso, pero un banda o algo así, por todo como está planteado, le hacen una especie de... Exacto, o sea, con animales, digo, con una paloma. Ese texto me costó todo. Me costó pila y llegué como a cerrarlo. Es una historia que es de un niño, o sea, el narrador narra en presente hacia atrás la historia de un amigo de él, que de chico tiene un problema en el ojo y es curado por una mai de un banda. Claro. Le hace un trabajo en el ojo y bueno, todo lo que ocurre ahí. Para un niño, ¿no? A mí me llamó la atención primero que en la mitad del cuento se curara, digamos. Eso me llamó la atención, no lo esperaba, digamos. Y obviamente después llama la atención algo que está en Uruguay, que está en nuestro paisaje, pero no siempre aparece en la literatura, que es esa cuestión de la Umbanda. A mí me pasó lo mismo, o sea, dije, bueno, ¿de dónde me agarro para hacer esto? ¿Te supiste algo? Bueno, sí, un poco me informé de los procedimientos y de cosas. Claro, hay una especie de mini investigación para, bueno, poder lograr llegar cerca a lo que sucedía, ¿no? Perfecto. Bueno, no, te iba a preguntar, pero eso te pregunto después, si te pasó, si está basado en algo real o no sé. Pero eso es parte del lector que es un poco voyeur y que quiere saber, ¿no? Cuando te llama la atención algo. Yo creo que cuando una historia... Y fantasea también, ¿no? Fantasea, digo, ¿por qué se puso con un manga? Yo creo que si vos cuando las personas que lean la historia, creo que se van a dar cuenta si pasó o no. Exacto. Porque la cercanía con una historia te marca claramente cómo está contada, si le pasó o no. Bien. Bueno, Emmanuel Carrère dice en un momento, el escritor francés, que él apuesta que hay algo que se llama, le dice algo así como una forma de ser cierto, de ser cierto, ¿no? Y que es algo totalmente subjetivo, pero él cree que sí, que es esa forma de ser cierto de un texto que llega, digamos, de alguna forma. Pero bueno, estoy de acuerdo. Da para... Bueno, ¿y Sancocho? ¿Cuándo se Tengo reunía? acá ¿El sábado? Es este sábado de 7 de la tarde a 12 de la noche en el Centro CAI, que queda en Guayabos 1558. Vayan. Muy bien, Eugenia Ladra, Jera Ferreira, esto acaba de decir dónde va a ser Sancocho el sábado, y está presentado Continuidades, editado por Fardo. Obviamente para obtenerlo pueden ir a esa feria, o si no pueden ir a la feria del sábado, pueden ir a Escaramuza, a la Karamazov o a Moebius, o nos escriben por web, que nuestra web es www.fardouy.com, o también tenemos Instagram, que es fardo.uy. Todas esas formas de contacto. Perfecto. Gracias por estar en La Máquina de Pensar. Gracias, Muchas Pablo. Gracias. Esto está sonando Diego Presa, esto quiere decir que
La balsa de piedra aparece aquí en La Máquina de Pensar. Joaquín Doldán, ¿cómo andás? ¿Andás bien? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Andás bien? Bien, nomás bien. ¿Qué sentido tiene estar en Montevideo si te voy a hablar por teléfono? ¿Te das cuenta? Es raro, sí. Queríamos saber si sonás igual que cuando estabas en Sevilla. Ahí va, es un artificio. Es una prueba. Para actuar. Es que entre la lluvia y la marcha hoy era un día complicado para andar por ahí. Y bueno, un día importante también, el tema de la marcha que apoyamos desde acá. Y bueno, estamos ahí, pero no queremos faltar a la cita contigo y con los oyentes. Perfecto, es lógico, y nosotros también obviamente apoyamos en la marcha y bueno, el año pasado pudimos ir porque fue en feriado, pero obviamente es todos los años y está en el horario de La Máquina de Pensar. Pero contanos, ¿de qué querías hablar en La Balsa de Piedra? Sí, mira, ¿sabes que elegí 3 lanzamientos que tenían que ver justo con un poco lo que está pasando hoy, ¿no? El primero de ellos era Leila Slimani, un libro que se llama En el Jardín del Ogro, que es un libro que a mí me encanta cómo escribe ella. Además es una chica que es franco-marroquí, y lo que me gusta es la editorial que recomiendo mucho. Se puede encontrar en internet fácilmente los libros se llama Editorial Cabaret Voltaire. Y lo bueno que tiene esta editorial, perdón que tengo problemas con una gatita que tengo acá. Sí, no, y aparte, pero el cable parece que te está tocando la gatita, loco, porque sí. se interrumpe, ¿no? ¿O no? Sí, el problema de la tormenta. Pero te decía, la editorial Cabaret Voltaire es una editorial muy buena, que hace una cosa que pocas editoriales hacen y es bastante incomprensible. Joaquín, perdón, vos sabés que se siente mal, se siente como cortado. Si probamos con llamarlo al celular, no, sí, a ver si es la tormenta, para que me cambio de... A ver, ¿ahora? Ahora se escucha bien. Ah, perfecto. Dale. Día de tormenta, ¿viste? La editorial Cabaret Voltaire, te decía, es una editorial que apuesta exclusivamente a buena literatura. Y uno a veces cometen errores algunas editoriales, que la buena literatura y los libros comerciales no van de la mano. Y justamente este es un ejemplo de lo contrario. En el Jardín del Ogro, de Leila Slimani, es un libro que se escribe espectacular, fue revelación de las letras francesas además, y es un libro que es de muy fácil lectura y va directo al corazón. No quiero contar mucho porque es de los típicos libros que están tan buenos que si contás algo arruinás lo que... Y es simplemente que la gente busque editorial Cabaret Voltaire, y cualquiera de los libros, me animaría a decir que al azar vale la pena leerlos, y es la primera recomendación que quería hacerte. Aquí dice: Adele parece tener una vida perfecta, trabaja como periodista, vive en un bonito apartamento en Montmartre con su esposo médico y su hijo de 3 años. Sin embargo, esconde algo bajo esa apariencia. Sí, claro, viste que también no te cuenta nada. No me cuenta nada, sí. No te cuenta nada, inclusive a mí no me gusta a veces reseñar eso porque te dan ganas de no leerlo, viste, porque la historia parece demasiado común. Parece muy común, exacto, porque esconde pero esconde que, ¿no podemos decir que esconde? Claro, sí, que si te dicen que esconde ya lo estamos descubriendo. Bueno, dale. El otro libro a mí me encanta, y aparte tiene que ver con algo que pasa hoy, porque mira, se llama Las armas y las letras, de Andrés Taprielo. Acaba de sacar una nueva edición, Ediciones Destino, pero sin embargo una particularidad que tiene Las armas y las letras, también la ha sacado Planeta, que es un libro que tiene en realidad 20 años, es como una reedición mejorada, aumentada, y lo que hizo Andrés, que es un tremendo escritor español, no sé si lo tenés ubicado. Sí, lo tengo, y creo que lo he entrevistado, pero ahora no me acuerdo. Claro, bueno, él lo que hizo es una recopilación de durante toda la época franquista, durante toda la guerra civil, de una recopilación de toda la literatura, inclusive la prensa, que tiene que ver con ese periodo muy oscuro que en España aparte duró 40 años, ¿no? A mí me da gracia porque los que lo reseñan siempre hablan de los dos bandos y siempre caemos en lo mismo cuando hay una historia de dictadura, ¿no? Parece que se quiere plantear que fue una historia de dos bandos y no realmente lo que sucedió, que era un bando que dio un golpe de Estado y que masacró a generaciones enteras, como en el caso de España, ¿no? Es un libro muy interesante, quizá lo tienen catalogado como uno de los mejores libros de la Guerra Civil Española. Y es, ya te digo, una historia totalmente transversal sobre todos los escritores, toda la gente que generó textos escritos, tanto literarios como poesía, como periodismo,
durante la Guerra Civil y después en la dictadura, y acaba de sacar una edición aumentada, y ya te digo, es un libro casi de culto en España, a pesar de que, bueno, tiene 20 años, es una novedad, pero es una novedad que tiene 20 años, que eso pasa mucho. Sí, Y aprovecho sí. esto porque viene mañana Perdón, en la... me acuerdo porque lo entrevisté porque puso en castellano actual, tradujo al castellano actual El Quijote. Don Quijote de la Mancha. Mira, eso justo era lo que te iba a comentar ahora, mirá. porque mañana en la Asociación Ontológica Uruguaya a las 2 de la tarde hay un evento por el Día del Libro, donde van unas escuelas y eso, y se hacen lecturas, y se quería comunicar contigo por a ver si podías conectar a Ida Vitale un poco por el tema de la recomendación del Quijote, ¿no? Se hace como una especie de elogio del Quijote. Y el Quijote en España se ha discutido mucho porque es el libro efectivamente más nombrado, pero el menos leído, ¿no? Claro, Mucha claro, gente, claro. todo el mundo conoce el Quijote, pero nadie lo leyó. Y una de las cosas por las que nadie lo leyó es por la dificultad de leerlo en el castellano de antiguo, ¿no? Sí, en el siglo XVII, sí, yo hablé con él y una de las cosas que me dijo, me acuerdo, fue que cuando traducen, por ejemplo, nosotros leemos La guerra y la paz de Tolstoy, que está escrito con el ruso del siglo XIX, ¿no? Y cuando lo traducen al español se actualiza, o cuando lo traducen al inglés también se actualiza. En cambio los rusos tienen que tratar de leerlo con el ruso del siglo XIX. Y a nosotros... Y eso lleva a que esté lleno de reseñas, te habrá pasado con el Quijote. De notas, sí. No, y él decía por una frase... de página. Una frase de Borges que parecía una tontería o parecía una provocación, que era que Borges lo había leído a los 9 años el Quijote, o de 9 o 10 años, leía en inglés, lo había leído en inglés y le había encantado, dice, y a los 16 años lo leyó en español y le gustó menos. Y él decía que parecía una pavada de Borges, que era para llamar la atención, pero que probablemente un niño de 9, 10 años podía leer en inglés actual la historia de Don Quijote, y en cambio a los 16 años leer en español del siglo XVII ya es más pesado. Claro, yo también de Ediciones Destino, el Don Quijote de la Mancha de Andrés Trapielo lo recomiendo con los ojos cerrados porque es realmente una novela como es el Quijote, divertida, completa, ¿no? Es como una novela... Al morir Don Quijote, decís vos. Porque... Sí, no, también Al morir Don Quijote, no, pero digo Don Quijote de la Mancha, la traducción hecha por Andrés. Ese libro a mí me parece un libro o sea que lo leíste, lo pudiste leer. Sí, mirá vos. Es una maravilla. O sea, realmente descubrís un Quijote nuevo, porque es la historia del Quijote. Yo lo he leído, pero realmente la lectura del Quijote es muy incómoda. Yo me acuerdo inclusive que hay una versión para niños del Quijote que a mí me pasaba eso, la disfrutaba más, una versión para adolescentes que había salido en España, que era una especie de resumen, porque realmente el Quijote original es muy complejo de leer. Sí, medio pesado, ¿no? Es muy incómodo. En cambio, esto que hizo Andrea, aparte lo hizo con un respeto absoluto, un tipo aparte evidentemente muy formado, que adora, que se sabe el Quijote, que adora Cervantes, y que lo que hizo fue realmente una traducción como se hace una traducción, o sea, hubo alguna voz crítica, pero al final quedó en nada. Y el último libro que te quiero recomendar se puede conseguir gratis, si lo piden por internet, lo buscan, seguramente, no sé si quedarán más porque esas cosas se agotan, se llama Los años necesarios, es un libro de cuentos que recopila historias de ancianos que también... personas de más de 90 años, que un poco relatando su vida. Yo tuve la suerte de participar en este libro con un cuento, y por eso te decía que tenía que ver con lo que había pasado hoy, porque yo entrevisté para hacer el cuento a un anciano que había sido hijo de un general franquista, y realmente el cuento venía muy complicado, porque la vida del hombre era una vida bastante gris, bastante sin mucha novedad, pero al final me contó... tuve la suerte de me contar un episodio que enriqueció totalmente el cuento, que tenía que ver con esto que estábamos hablando hoy, ¿no? El padre estaba muriendo y él lo vio llorar por primera vez en toda su vida, nunca lo había visto llorar, y el padre le dijo que lloraba porque él había matado a muchos inocentes, él había fusilado a muchos inocentes. O sea, el mismo tipo, con toda la inocencia del mundo, me comentaba, fíjate, un tipo que, imagínate, muy conservador, y sin embargo me decía, mi padre, que era un general franquista, entraba a un pueblo, agarraba 15 al azar y los fusilaba sin preguntarle ni de qué bando eran, ni importarle ni juicio alguno, rompiendo un poco el discurso de los dos bandos, que en España se ha querido instalar y se defiende hasta el día de hoy. Se ha instalado, ¿no?, el término guerra civil y los dos bandos hasta el día de hoy,
ir recordando un poco lo que recordamos hoy en Uruguay, ¿no? Que también en España hay miles de desaparecidos y gente que no sabe dónde está enterrada, inclusive Federico García Lorca, para nombrar a un ilustre, pero hay muchísimos nombres más, ¿no? Así que esas son las novedades que Joaquín, te traigo, y Pablo, amigo. pero ¿podés repetirme este último libro? Porque no te entendí bien el título. Los años necesarios. Los años necesarios. ¿Y ese libro por qué es decir que se puede descargar? Sí, se puede descargar, y aparte es un libro que formó una ONG que se llama Solidarios. Uno pone Los años necesarios, solidarios.org. Es una ONG que fue la que se encargó de recopilar la historia de estos ancianos, porque se encarga de su cuidado durante el verano cuando se quedan solos. En Sevilla hace mucho calor, y fue la que generó este proyecto un poco para el rescate de la memoria y para que toda la vida de esa gente en cierta forma fuera homenajeada o eso, rescatada, ¿no? Porque realmente es trágico lo que está pasando con la tercera edad o la cuarta edad en países como España, donde se vive muchísima soledad. Es un fenómeno bastante complejo que tiene que ver con que hasta qué punto estamos diseñados para vivir nosotros hasta los 90 años, ¿no? Y con la vida que tienen nuestros hijos y nuestros nietos, si pueden sostener cómo nos relacionamos culturalmente con los adultos mayores. Tiene un montón de reflexiones alrededor de eso, y es un libro bastante valioso por ese lado, y aparte creo que va a haber uno por año, o sea que el año que viene probablemente hagan otro, y yo tengo uno para darte, te lo iba a llevar hoy, te lo llevaré la próxima vez que nos veamos. Bueno, quiero decirles que Los años necesarios está en la página web www.solidarios.org.es, solidarios.org.es, y ahí se trata de un libro para combatir la soledad de las personas mayores, y se puede descargar Los años necesarios, se llama, aquí narrados con estilos diferentes. Dice, son 4 historias que tienen en común, que muestran la soledad que sienten algunas personas mayores en su día a día. Y bueno, ahí estás vos también, ¿no? Estás en esa... Sí, tengo el cuento este que te conté, pero más allá del mío, y tiene aparte, es un libro con fotografías. Hay una fotógrafa muy buena que hizo un trabajo fabuloso también, un poco rescatando eso, ¿no? Y la verdad que da mucho para pensar, y es una experiencia que está buenísima para hacerla acá en Uruguay también. Sí, sin duda, y está bien la idea también de poder comentar libros y que puedan ser leídos por los que nos escuchan, ¿no? Por los amigos de La Máquina de Pensar, o por lo menos bajados, y uno lo abre, uno empieza a leerlo, no se sabe a dónde va a terminar, y digo, eso es interesante. Y se disfruta igual. Yo de todas formas, como te digo, tengo un ejemplar para llevarte ahí, regalaremos en la audiencia, le damos el recorrido que te parezca. Y el resto de los libros yo trato de tener la precaución de que sean libros que se puedan conseguir. Yo sé que a la gente a veces le da un poco de pereza el tema de internet y comprarlo y que te lo envíen y eso, pero las editoriales un poco ya están trabajando y puliendo eso cada vez más. Y me parece que está bueno que la gente que se dedica a la lectura un poco fomente eso también, ¿no? Porque yo creo que es el futuro. Hay editoriales, una extravertida, una con la que yo trabajo, que hizo un convenio en varios países donde uno pide el libro y en el propio país fabrican el libro y te lo envían a tu casa por un costo menor. Claro. Y un libro capaz que un poco menos de calidad, pero que se puede leer y disfrutar perfectamente. Muy bien, Joaquín Doldán, gracias por estar en La Máquina de Pensar, gracias por la Balsa de Piedra, por estas 4 recomendaciones de estos libros. Andrés Trapielo, donde voy a tener que entrevistar en algún momento, porque fue muy buena la entrevista, la verdad me hiciste acordar de él. Es uno de los grandes nombres de la literatura en nuestro idioma. Lo que pasa que ha sido, capaz que llegaba un poco de forma dispara acá, pero una persona muy valiosa. Sí. Te mando un abrazo grande. Un abrazo para vos, Pablo. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a estar nosotros en el ciclo que está en la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, que se llama Encuentros de Novela. Vamos a estar conversando de una novela de Manuel Carrel que se llama De Penas Ajenas, una de las novelas más humanas que tiene este escritor. Y aquí en La Máquina de Pensar vamos a compartir la presentación que hubo en el Centro Cultural de España la semana pasada, de las Gacetas Gauchas. Estuvo editado por Estuario y recoge en libro
material del poeta gauchesco Hilario Ascasubi. Me refiero a un poeta del siglo XIX, un poeta argentino, discípulo de Bartolomé Hidalgo, pero que vivió aquí y que narró y que poetizó lo que fue la Guerra Grande y el sitio de Montevideo. Así que mañana van a poder también van a poder oír a un payador y a Juan Carlos López Lópezito. En fin, mañana viene de Hilario Ascasubi y las Gacetas Gauchas. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.